¿Cómo aliviar ese dolor tan profundo que sentimos al pasar por una ruptura de pareja? Ojalá yo tuviera el secreto, pero hoy vamos a hablar de algo que te va a ayudar sí o sí, al menos a poder reducir significativamente ese dolor. Esto es seguramente algo que tú ya has experimentado o que te va a tocar experimentar en algún momento, sufrir por un desamor. Y en terapia me toca recibir frecuentemente a personas que están pasando por esta experiencia y que vienen con ese dolor aquí en el corazón. Y lo decimos de distintas formas, ¿no? Me duele el alma, siento angustia, siento un vacío. En definitiva, estamos sufriendo demasiado. Lo que pasa es que aunque le demos muchos nombres a este dolor, lo que realmente está pasando, muy pocas personas lo saben o lo saben nombrar. Lo que realmente ocurre es que gran parte de ese dolor se debe al aumento de los niveles de estrés en tu organismo. Resulta que el estrés es un conjunto de respuestas de nuestro organismo ante una situación de peligro. Y como los seres humanos somos seres sociales que nos adaptamos al mundo en grupos, siempre separarnos de personas que resultan significativas para nosotros va a resultar en un aumento de los niveles de estrés, porque nuestro organismo entiende que una separación es algo potencialmente peligroso. Esta respuesta de estrés es algo innato, lo traemos con nosotros desde que nacemos. Fíjate en los bebés cuando se separan de su mamá, o en los niños cuando tienen que entrar al colegio y separarse ahí en la puerta de la entrada del colegio de su mamá, de su papá que los va a dejar. Con esto te quiero decir que sufrir por una separación o que aumenten tus niveles de estrés por una separación, en este caso de una pareja, es completamente esperable. Y de nuevo, es importante entenderlo como estrés, porque de esa forma lo transformamos en una variable que podemos manejar de mejor forma. En el fondo, cuando decimos esto es el dolor del alma, bueno, resulta difícil manejarlo, gestionarlo. ¿Y qué ocurre en tu organismo cuando aumentan los niveles de estrés? Que en este caso es un estrés emocional. Bueno, vas a experimentar esta sensación de angustia, seguramente también vas a experimentar ansiedad, es decir, vas a empezar a pensar en potenciales situaciones difíciles. Lo más claro es que probablemente estés con una dificultad para dormir, para comer, para concentrarte en el trabajo, un cierto nivel de desesperación y una urgencia de retomar el contacto con la persona. Esto de estar pasando por una ruptura no solo es estar triste, es tu sistema nervioso que está en modo emergencia. Para cada persona esto va a ser distinto, dependiendo, por ejemplo, de variables como la historia emocional de esa persona, por ejemplo, si viene saliendo de otras situaciones de estrés o si a través de su biografía sufrió de muchas separaciones dolorosas. Bueno, es esperable que al momento de encontrarse con esta experiencia, su cuerpo reaccione con más estrés. Puede haber una mayor sensibilidad también del sistema nervioso de esa persona, producto de diversos factores que configuran esto que decimos el perfil de esa persona. También puede ser mayor el estrés, por ejemplo, si tú estás pasando por una separación en la que hay hijos en común. Las preocupaciones que tienen que ver con los hijos se suman a las preocupaciones que tienen que ver con la separación en sí. Si la separación está en un contexto de temas legales complejos, también es muy posible que aumenten tus niveles de estrés. Si estás sufriendo algún tipo de enfermedad o de otras situaciones particulares en tu vida al momento de la separación, también es posible que se vean aumentados esos niveles de estrés. La etapa de la vida también influye. Si tú estás en una etapa de la vida en que sientes que ya va a ser muy difícil volver a empezar, esto podría aumentar los niveles de estrés. Pero lo importante que necesitas tener presente es que esta sensación de malestar, este dolor, esta angustia, este vacío, se debe al aumento de los niveles de estrés. Y por lo tanto, para reducir el dolor que estás sintiendo, vas a necesitar reducir los niveles de estrés. ¿Cómo puedo reducir los niveles de estrés? Bueno, existe extensa bibliografía y si tú entras al buscador vas a encontrar seguramente un listado de maneras de lograrlo. Como concepto general, lo primero es decirte que tu organismo está respondiendo con estrés a múltiples situaciones, no solamente a la ruptura. Entonces es importante que tú hagas un chequeo de cuáles son las situaciones, actividades que te están también sumando estrés. Esto podría ser, por ejemplo,
la suma de actividades laborales, actividades sociales, compromisos económicos, y en esa primera revisión tal vez ya puedes encontrar algunas actividades que reducir, que postergar, de manera de no sumar estrés en tu vida en este momento crítico. Podrías empezar a gestionar mejor algo tan sencillo como dejar de ver noticias que te afectan, reducir tu tiempo en redes sociales. En fin, cada caso es distinto, pero el concepto es revisar qué actividades o situaciones me están sumando estrés y reducirlas solo a lo mínimo indispensable. Hay muchas personas que para reducir sus niveles de estrés creen que lo mejor es hacer una actividad física. Y está bien, esto te puede servir, pero lo más importante es acordarte de que tu organismo responde con estrés ante los desafíos, ante situaciones que considere amenazantes. Entonces, a veces, llenarse de actividades para reducir el estrés termina aumentando más aún los niveles de estrés. Por ejemplo, cuando tienes que pasar por el taco, cuando llegas tarde al gimnasio, cuando no cumples tus metas. Hay algunos aspectos que son básicos, fundamentales para poder de manera efectiva bajar el estrés. Uno de ellos es dormir. Dormir bien es fundamental. Si tú no duermes bien, entonces ya al día siguiente tu organismo entra al día con los niveles de estrés más altos de lo que idealmente pudiéramos querer. La hidratación también es importante. Recuerda que nuestro organismo depende de estar bien hidratado para múltiples funciones. Tu alimentación, de la misma manera, una dieta saludable o al menos que te permita funcionar durante el día es fundamental. La oxigenación es clave. Recuerda que nuestra vida depende principalmente del oxígeno. Entonces, si no estamos conscientes de mantener una respiración suave, profunda y que resulte efectiva para nuestra supervivencia, entonces también nuestro organismo entiende que estamos bajo amenaza y aumenta sus niveles de estrés. Mantener una respiración consciente y suficiente es importante también en esta etapa. Otro aspecto importante, además, es recordar que como seres sociales, la calidad de los vínculos con los que estamos conectados también influye en el aumento o reducción de los niveles de estrés. Si tú mantienes relaciones saludables, satisfactorias con otras personas, tus niveles de estrés también van a bajar. Pero si tus relaciones son insatisfactorias y conflictivas, entonces tus niveles de estrés van a aumentar. Por eso es importante hacer un chequeo de cómo están tus relaciones y tratar de fortalecer aquellos vínculos más significativos y más saludables para ti y por ahora postergar el contacto y el conflicto con aquellas personas con las que no te llevas tan bien. Estas son ideas generales. En el fondo, el concepto es acordarte que si tu organismo se siente bajo amenaza, va a aumentar los niveles de estrés. Pero si se siente seguro, si se siente a salvo, entonces va a reducir los niveles de estrés. Ahora te voy a hablar de algo muy específico que trabajamos siempre en terapia cuando comenzamos un proceso de acompañamiento a una persona que está pasando por una ruptura de pareja. Además de educarnos en esto de reducir los niveles de estrés en términos generales, también necesitamos aprender a reducir las alarmas de nuestro organismo en momentos de crisis. Porque tú puedes estar llevando una dieta saludable para reducir estrés, también puedes estar practicando la respiración consciente, también puedes estar hidratándote adecuadamente, reduciendo actividades que implican estrés, pero si en un momento te encuentras con tu ex o llega la noche y te encuentras con una imagen en redes sociales y se detona una crisis, entonces vas a necesitar echar mano a una herramienta fundamental que se llama autorregulación emocional y que en resumen es la capacidad personal de reducir las respuestas de estrés del organismo en momentos de crisis. Para poder practicar una autorregulación efectiva, necesitas primero estar muy consciente de cuándo y cómo es que se prenden las alarmas de tu organismo. Empiezas a sentir un dolor de estómago, sientes que se te acelera el corazón, sientes que se te agita la respiración, empiezas a tener pensamientos mucho más rápidos y confusos respecto de la situación. Bueno, esa conciencia, ese primer contacto con tu propio estrés es muy importante porque así te das cuenta de que justo ahora estás pasando por una crisis. Luego vas a necesitar aumentar tu tolerancia a esta experiencia, es decir,
lograr convivir, al menos por un momento, con todo este malestar que se produce en una crisis. Es como se dice, dejar que tu cuerpo exista, dejar que estas reacciones sean lo que son. Y luego de eso, de manera muy respetuosa contigo mismo, contigo misma, empezar a identificar estas respuestas de estrés para poder reducirlas. Por ejemplo, si tu musculatura está tensa, bueno, enfocarte en relajarla de vuelta. Si tu respiración se aceleró, bueno, trabajar, intervenir para comenzar a respirar de forma suave y profunda hasta ir ayudando a que ésta vuelva a la calma. Si tú logras reducir el ritmo de tu respiración, también vas a contribuir a reducir tu ritmo cardíaco. Luego, si tus pensamientos están confusos, intensos, también vas a necesitar aprender a tomar tus pensamientos, dejarlos existir primero, redirigirlos después, de manera de ir dándote a ti mismo, a ti misma, una dirección desde la tormenta a la calma. Todo ese conjunto de acciones es lo que conocemos como autorregulación emocional. Y es lo que practicamos en terapia para que cada persona que está enfrentada a este desafío de una ruptura sea capaz de calmarse sin depender de un nuevo contacto con un ex, con una ex, o sin hacer determinadas acciones que a veces resultan ser riesgosas. Hay quienes se regulan solamente cuando logran contacto con su expareja. Entonces, la regulación emocional es clave en este proceso. Muchas de las conductas de riesgo que hacemos tienen una función esperada por la persona de poder volver a la calma. Por eso es tan importante aprender a calmarse de una manera saludable, sobre todo en momentos de crisis. Si tú necesitas aprender técnicas específicas para la autorregulación emocional, te voy a dejar aquí abajo un enlace donde vas a poder acceder rápidamente al curso en video de autorregulación emocional, donde vas a poder aprender claramente cómo es el funcionamiento del sistema nervioso en términos de activación de respuestas de estrés y, por supuesto, técnicas efectivas validadas científicamente para poder reducir las alarmas de tu sistema nervioso y con ello reducir los niveles de estrés y, por supuesto, que el dolor después de una ruptura de pareja. La experiencia de una ruptura suele ser muy dolorosa y ocupar un tiempo en tu vida. No siempre podemos hacer que esto desaparezca de inmediato, pero sí podemos ayudar al cuerpo a sufrir menos mientras atravesamos este proceso. Muchas veces sanar comienza ahí, cuando dejamos de pelear con lo que sentimos y empezamos a comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso para poder ayudarlo a volver a la calma, a sentirnos más seguros y a sentir menos dolor. Espero que este video te haya servido, que hayas aprendido que en el fondo el dolor de una ruptura se trata principalmente de estrés y déjame en los comentarios cómo lo estás haciendo tú para reducir tus niveles de estrés después de una ruptura, cómo lo estás haciendo tú para calmar el dolor.